yo tengo la simple tarea, no simple, sencilla tarea y noble tarea de exponer el Evangelio. Con la convicción de que el Evangelio en sí es lo que realmente necesitan nuestras vidas, nuestros corazones, ¿ya? Si hay algo que puede darle no solamente empuje, sino que sentido a todo lo que hemos visto hoy día, es el Evangelio. O sea, si tú estás aspirando al matrimonio, si tú estás lidiando y queriendo luchar y vencer con las redes sociales, eso no tiene ningún sentido si primero el Evangelio no impacta tu vida. Si primero el Evangelio no es el soporte de tu vida. Y es acerca de eso que me ha tocado hoy exponer sobre el Evangelio que transforma el corazón. El Evangelio transforma el corazón. Y luchaba yo en mi preparación de esto porque no lograba saber dónde plantarme en la palabra de Dios para plantear este tema, pero he tenido, ¿cierto?, la inclinación de ponerme sobre el Sermón del Monte. Si tú no has leído el Sermón, ¿cuántos de aquí han leído el Sermón del Monte? Capítulos 5, 6, 7 de Mateo. ¿Sí? ¿Todos? A ver, levante bien la mano para saber cuán familiar. A ver, aquí no veo con esto. Ahí sí. ¿Con lentes no veo? ¿Sin lentes? Ahí sí. Ya. Perfecto. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a estar de alguna manera familiarizados con algunos aspectos que yo mencioné del Sermón del Monte. Ahora, ¿por qué el Sermón del Monte? Porque creo que es uno de los textos más importantes que el creyente con el cual el creyente debe familiarizarse. El Sermón del Monte es tan importante que puede transformar nuestra vida al transformar nuestra manera de entender el cristianismo. Y justamente desde esa perspectiva quiero yo plantear esta tarde ya el Sermón del Monte, para que nuestra perspectiva sobre qué significa ser cristiano verdaderamente pueda cambiar, pueda realmente reorientarse nuestro entendimiento de qué significa ser cristiano. Porque el Sermón del Monte es el ejemplo, uno de los ejemplos más robustos para comprender esta verdad que hemos dicho al principio, que el Evangelio transforma el corazón. El Evangelio no le da una manito de gato al corazón. El Evangelio no es un filtro para verse más lindo. El Evangelio transforma la vida. El Evangelio cambia el corazón. Y yo no les pretendo leer los 3 capítulos, léanlo en la casa usted, ¿ya? Así no gastaríamos todo el tiempo en eso. Pero yo quiero por lo menos leer los primeros versículos del capítulo 5 para comprender algunas cosas importantes que ya en esos versículos podemos ver acerca de lo interesante que es el Evangelio en la vida de aquellos que siguen a Cristo. Le invito a abrir la palabra del Señor si la tiene ahí. Espero que la tenga. Nos falta que había que llevar Biblia. Sí, había que llevar Biblia. Y yo voy a dar lectura solamente a los 2 primeros versículos del capítulo 5, ¿ok? Y luego vamos a ir navegando ahí por el Sermón del Monte conforme vamos planteando el tema. Viendo la multitud, dice la palabra de Dios, viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién subió al monte? Jesús. Es el sujeto ahí, viene de antes narrando todo el ministerio de Jesús, cómo iba él desarrollando su ministerio. Y dice que viendo la multitud subiendo al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Ya? ¿Y qué les enseña? Bueno, todo lo que ahí aparece, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, terminando en el capítulo 7, verso 28, que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo diferente en lo que enseñaba a Cristo.
Y obviamente no vamos a ser tan detallistas en cuál es la diferencia ahí que veían ellos, pero sí lo que quiero enfatizar, remarcar y ser majadero aún en eso, es que lo que Cristo les plantea a este grupo llamado sus discípulos es un evangelio que transforma, es un cambio de vida. Cuando la palabra del Señor nos dice que Jesús subió al monte y se sentó y vinieron a él sus discípulos, no olvidemos que comienza diciendo que había una gran multitud. Hay una gran multitud de gente. Mucha gente seguía a Jesús. Multitudes innumerables, 15,000 personas. Ya quisiera una iglesia de hoy tener esa gente. Pero a Jesús no le cautivaban las multitudes, ¿cierto? Él no andaba como nosotros buscando like o buscando ahí me gusta. No, el Señor Jesucristo tenía un solo norte: agradar a su Padre Celestial. Pero estas multitudes obviamente estaban absolutamente cautivadas con el ministerio de Jesús, a tal punto que, como dice el capítulo 7 al final, ellos aún se admiraban de la forma en que enseñaba Jesús. Que lo más seguro era que enseñaba mucho mejor que todos los pastores que vemos aquí, ¿cierto? Era cautivante Jesús. Era atractivo, en gran manera atractivo. Y no estoy hablando de su aspecto físico, sino de su manera de proyectar esa vida con Dios. Que nadie en su tiempo proyectaba. Y viene Jesús, sube al monte. Cuando dice la palabra de Dios que sube al monte, hay una idea ahí de fondo que él no está con las multitudes, sino que se aparta de las multitudes y dice que sus discípulos son los que se acercan a él. Y en ese momento él se sienta y les enseña. Ahora note bien, Jesús enseña a sus discípulos. Jesús está cerca de sus discípulos. Jesús se preocupa de sus discípulos. ¿Acaso Jesús no se preocupa de las multitudes? Claro que sí. Él ha sanado, Él les ha hecho bien, de todo tipo de bienes, especialmente milagros en su vida. Todas las multitudes recibieron todos los beneficios que Jesús pudo darles. Querían comida, les dio comida. Querían sanidad, les dio sanidad. Pero eso no es lo mayor que puede recibir una persona de parte de Dios. Tanto así que tú puedes recibir sanidad, tú puedes recibir cualquier tipo de bendición en la vida, que viene de Dios, porque todo don perfecto proviene de lo alto, pero aún así irte al infierno. Porque los milagros ni construyen fe, ni edifican la fe. Los milagros de Cristo eran para solamente acreditar lo que Él decía que era: el Hijo de Dios, el enviado del Señor. Sin embargo, todas esas multitudes lo único que querían, y eso lo digo basándome en lo que dijo en Juan capítulo 6, 7 y 8, ¿cierto? Lo único que querían esas multitudes eran los beneficios terrenales que ese Jesús podía darle. Pero cuando Él se apartaba con sus discípulos, Él tomaba ocasión especial con ellos para intimar con ellos, para enseñarles, para retarlos a veces, pero para enseñarles. Porque, amigo mío, joven, si tú eres un hijo de Dios, tú necesitas ser enseñado por Cristo. Tú necesitas ser enseñado por Cristo. Y Cristo está ahí para enseñarte. Bueno, lo que yo quiero revisar a través de todo el Sermón del Monte es lo siguiente: la vida en Cristo es una vida transformada. La vida en Cristo es una vida transformada. ¿Y por qué digo la vida en Cristo y no digo la vida con Cristo? Porque quiero ocupar el concepto que mayormente ocupaba el apóstol Pablo para referirse a un cristiano. Él decía aquellos que están en Cristo, no aquellos que están con Cristo. Estamos con Cristo, pero más bien dicho, estamos en Cristo. Si tú eres creyente, tu vida está en Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, tu vida está en Cristo. Pero si estás en Cristo,
tu vida debe ser transformada. Tu vida debe reflejar un cambio, una transformación. Hermano, es absolutamente contradictorio que alguien diga ser cristiano, seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, pero no hay una evidencia de una transformación del corazón. Y eso es lo que podemos ver de alguna manera en todo este recorrido por el Sermón del Monte. Pretendo ver algunos temas importantes en todo este Sermón del Monte. Vamos a ver cómo el Evangelio en sí se trata de Cristo, no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de Cristo. Vamos a ver cómo es Cristo el que se encarga de atraer a los suyos y de hacerse cargo de los suyos. Y también vamos a entender cómo, de qué manera, lo que Cristo espera es que los suyos sean transformados. Hermanos, Dios espera que tu vida sea transformada. Si eres creyente, tu vida debe ser transformada. Y si no eres creyente, déjame decirte que lo único que puede cambiar tu vida es Cristo, el Evangelio. No hay otra esperanza para nosotros que el Evangelio. No hay otra esperanza. Ahora, estas personas reunidas allí en ese monte no tenían esperanza de ser salvados. Entendamos bien eso. No tenían esperanza de ser perdonados, transformados, a menos que Cristo hiciera algo por ellos. A menos que Cristo apareciera en sus vidas. No había esperanza para ellos. ¿Qué esperanza había para un tipo que no era ni fariseo, ni sacerdote, ni escriba? Ninguna. Ninguna. En aquel tiempo todo el mundo trataba de salvarse a sí mismo. Ese era el estilo de vida en los tiempos de Jesús. Ahora, no muy diferente al estilo de vida de ahora. Hoy día todos quieren salvarse a sí mismos. ¿En qué sentido? En que todos buscamos un redentor. Todos buscamos algo que nos redima. ¿Cierto? Hablamos de las redes sociales en la mañana. ¿Quién me puede redimir de mi angustia, de mi soledad? Y ahí recurrimos a las redes sociales. Nuestra redentora. De pronto una relación se convierte en nuestra redención. De pronto una actividad se convierte en nuestro redentor. De pronto nuestra propia justicia. La iglesia. Tantas cosas que sustituimos. Hemos hablado todo el día, ¿cierto? Todo aquello que sustituye a Cristo en nuestro corazón. Todo aquello que sustituye a Dios. Bueno, en aquel tiempo todo el mundo trataba de salvarse a sí mismo. Tal vez tú vas a la iglesia, a las reuniones de jóvenes, tienes buenas amistades cristianas, tienes una vida familiar tranquila, eres un chico, una chica buena, no tienes vicios, aprendes teología, pero debes saber una cosa, que a pesar de que todas estas cosas son buenas, de alguna manera, la vida cristiana, joven, no se trata de estas cosas, se trata de Cristo, se trata de tú en las manos de Cristo. En este punto es importante comprender bien quién es Cristo para ti. Porque lo que era Cristo para estos discípulos era no solamente una persona muy importante. Cristo fue el norte de su vida. Hermano, no olvides una cosa. Aquí hay gente que abandonó sus proyectos de vida. Aquí hay pescadores que abandonaron es muy fuerte. ¿Qué dejaron? O voy a ocupar las palabras de Jesús, que aborrecieron su familia, su propia vida. ¿Conocen a Juan y a Jacobo, hermanos? Dice que ellos cuando fueron llamados por Cristo dejaron sus barcas y a su padre. Ahora, cuando uno hace una investigación acerca de la familia de Juan, ¿cierto? Y los hijos de Zebedeo, uno se da cuenta de una cosa. Zebedeo lo más probable es que tenía una microempresa y sus par de botecitos, y Juan y Jacobo tenían una vida bien llevada. Son los hijos del patrón de Zebedeo. Entonces, ellos no dejaron poca cosa. Tienes a Pedro, a Andrés, que abandonaron su trabajo
Y escúchenme bien, ustedes sabrán, el llamado de Cristo no es abandonar tu familia ni tu trabajo. Lo que vemos ahí es que los seguidores de Cristo no son gente simpatizante meramente de ese hombre que habla bien, de ese hombre interesante que es Jesús. No son meros simpatizantes. Hay algo que pasó dentro de ellos que hizo que todo lo demás a su alrededor no tuviera la importancia que tuvo Cristo para ellos. Ahí tienes un publicano que estuvo dispuesto a abandonar su mesa de tributos para seguir a Cristo. Es decir, todos sus seguidores, todos sus discípulos son la muestra exacta o la muestra más fehaciente de que Cristo realmente transforma el corazón y la vida. Entonces, en este punto es importante entender bien quién es Cristo. ¿Quién era Cristo para ellos? Bueno, sabemos que nosotros tenemos los 66 libros de la Biblia. Hoy en día tenemos toda una comprensión teológica sobre Cristo, sobre su divinidad, sobre su humanidad. Ellos no tenían toda la información que tenemos ahora, pero no se deje engañar. Ellos tenían al Espíritu Santo de su parte, que les llevaba la convicción respecto de quién era Cristo. Tenían el Padre Celestial que por su gran misericordia les revelaba quién era Cristo. Eso lo dice Pedro, cuando Cristo le dice, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy? Y tenían muchas grandes opiniones sobre Jesús la gente. Las multitudes tenían una excelente opinión de Jesús, pero solamente sus discípulos son los que saben realmente quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿quién es Cristo para ti? Bueno, Cristo, según la palabra del Señor, es el perfecto Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre, que vino a este mundo, ¿cierto?, a dar su vida por los hombres. Cristo es el hombre perfecto y santo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el que sufrió la cruz para darnos salvación. Cristo es el que sufrió el desamparo de su Padre para salvarnos. Cristo fue el que venció la muerte resucitando al tercer día para hacer realidad la esperanza de la vida eterna. Cristo es aquel que hoy mismo está sentado a la diestra del Padre, esperando regresar por su pueblo. Ese es Cristo. En cambio, para la multitud, Cristo solamente era un buen enseñador, alguien asombroso que enseñaba muy, muy bien, pero que ni siquiera sus enseñanzas sufrieron o tuvieron un impacto en su vida. Ahora, lo que vemos aquí en este pasaje, hermanos míos, sobre todo en el verso 1 y 2, es cómo Cristo, él mismo recurre, ¿cierto?, al corazón de los suyos. Él atiende sus vidas. Él aparta a sus discípulos y les enseña. Ahora, ¿por qué les enseña? ¿Por qué ellos necesitan ser enseñados por Jesús? Porque necesitan comprender muchas cosas que ellos a ese punto no comprenden. ¿Cuál era el problema de la gente? Bueno, que ellos tenían una comprensión distorsionada de qué significaba vivir para Dios. Si tú ves los evangelios, vas a ver que la gente en general en los tiempos de Jesús tenía una visión distorsionada de lo que significaba vivir para Dios. Los judíos en tiempos de Jesús tenían una idea particular sobre qué significaba vivir para Dios o pertenecer al pueblo de Dios. Y esta vida era de alguna manera planteada y modelada por la clase religiosa, es decir, sacerdotes, escribas y fariseos. El estilo de vida de ellos era la vida a la cual había que aspirar. Ahora, si tú vivieras en esos tiempos y vieras a un escriba cómo se comportaba, cómo era, wow, la altura que mostraba en su moral, en su buena conducta, en su devoción a Dios, tú estarías deslumbrado. Pero también es muy probable que mirarías con mucha desesperanza un día ser así. Entonces imagínate cómo vivía esa gente que no tenía esperanza. Imagínate cómo vivían los pescadores del vulgo. Imagínate cómo vivían los pobres, los leprosos. Imagínate cómo vivían ellos. ¿Tendrían esperanza de un día tener
la convicción y el consuelo de tener cercanía con ese Dios? Ninguna. Porque Dios estaba vetado para ellos. Porque la clase religiosa, con su estilo de vida, enseñaba a toda esa cultura que servir a Dios o vivir para Dios se enfocaba, ¿cierto?, o dependía de los esfuerzos personales por agradarlo. Ellos eran quienes en la sociedad judía mostraban a los demás cómo debían vivir. La aspiración de toda persona que quisiera estar bien con Dios en ese tiempo era esforzarse por agradar a Dios y de esa manera ser aceptado por Él. Por eso cuando Jesús se sienta en ese monte a enseñar a sus discípulos, Él lo que tiene que hacer es redefinir todo lo que ellos entienden respecto a qué significa vivir para Dios. Todo el sermón del monte, hermanos míos, es una redefinición de qué significa vivir para Dios. Porque ellos hasta ese momento lo único que entendían de vivir para Dios era llegar a ser fariseo, llegar a ser escriba, llegar a ser un religioso más. Ahora, ¿dónde está lo nocivo de eso? Es que esencialmente esa fórmula de vida depende únicamente de tus esfuerzos personales por agradar a Dios. Ahora, ¿por qué Cristo tiene que redefinir todo? Porque Cristo tiene un propósito en su vida: transformar sus corazones. Transformar sus corazones. ¿Y cómo empieza la transformación del corazón de estas personas? Redefiniendo las ideas que hay ahí. Es exactamente lo que quiere hacer Dios a través del Evangelio en tu vida en estos tiempos. La única manera en que Dios, o la única manera en que tu corazón puede ser transformado, es que todo aquello que hay en tu corazón sea redefinido, no por los pastores, no por las iglesias, por la palabra santa del Evangelio. Necesitas redefinir lo que comprendes tú acerca de qué significa vivir para Dios. Y eso significa redefinir muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú tienes claro qué es el Evangelio? Si yo te hiciera esa pregunta este día, mira, hermano, ponte de pie y dime en un minuto qué es el Evangelio. ¿Lo sabrías? ¿Tienes claro qué es el Evangelio? ¿Tienes claro quién es Cristo? ¿Tienes claro quién eres tú? Y a veces vivimos en esa nebulosa, tal como estos discípulos. Ellos vivían en una nebulosa teológica, vivencial, moral, en donde realmente no tenían una comprensión cabal ni acabada, digamos, de qué significaba vivir para Dios. Ellos vivían en tiempos de confusión. Y vuelvo a repetir, lo único que ellos atinaban a hacer, por decirlo de alguna manera, es a esforzarse por agradar a Dios. Esforzarse por agradar a Dios. Y es probable que sea tu dinámica de vida como joven. Es probable que tú comprendas la vida cristiana de mala manera también, como la comprendían ellos. Es probable que tú, la concepción que tú tienes de qué significa vivir para Dios sea exactamente igual. Tal vez es probable que tú pienses que vivir para Dios significa vivir esforzándote para agradarlo. Vivir tratando de hacer las cosas bien. Vivir tratando de portarte bien, de hacer lo correcto, de alguna manera de enmarcarte en este modelo de vida de buen chico, de buena chica. Y déjame decirte que sí, la conducta, las buenas obras son absolutamente importantes en la vida del cristiano, pero no son la base por la cual Dios te acepta o te rechaza.
No son la base. Tu conducta no es la base de si Dios te acepta o te rechaza. Es una desfachatez nuestra pensar que mi conducta puede manipular el corazón de Dios. Que si yo soy un chico bueno, entonces Dios va a estar contento y va a tenerme regaloncito. Pero si soy un chico malo, wow, las perdí. Es una desfachatez nuestra pensar así. Dios no es manipulable. Dime qué tipo de conducta buena mostró el ladrón en la cruz para recibir toda la bendición del Señor, todo su perdón, toda su gracia, toda la riqueza del reino se la dio, se la regaló. ¿Qué hizo por eso? Nada. ¿Y tú llevas cuánto tiempo tratando de agradar a Dios con tus esfuerzos, con tus sacrificios? A eso voy yo cuando digo que hay que redefinir nuestras ideas de qué significa vivir para Dios. Hermano, el Evangelio transforma el corazón. Y cuando Dios transforma el corazón, Dios permite que esa transformación se evidencie en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras obras. Pero es de adentro hacia afuera. Dios no espera que tú te reformes de afuera hacia adentro. Primero portarme bien y vamos a ver si Dios hace algo en mí. No es así. Por eso tuvo que replantear todo el Señor Jesucristo. Estos pescadores, campesinos, publicanos, pobres, leprosos, era gente que no cumplía los estándares morales ni religiosos de su tiempo. Pero, hermano, Cristo no está en busca de justos, sino de pecadores. Cristo no está en busca de sanos, sino de enfermos. Cristo no está en busca de aquellos que dicen tener justicia suficiente para ser aceptados por Dios. Cristo no está en busca de aquellos, como dijo él mismo, de aquellos que se justifican a sí mismos, de aquellos que creen ser justos. Entonces lo primero que hace Cristo es describir la vida y el corazón de quienes son suyos. Por eso empieza con las bienaventuranzas. Y algunos malinterpretan las bienaventuranzas, ¿cierto? Las toman a veces livianamente, a veces legalistamente, a veces hay muchas formas de que la gente ha interpretado las bienaventuranzas, pero debemos entenderla, comprenderla desde el punto de vista de todo el contexto del Sermón del Monte. Las bienaventuranzas son el inicio de este sermón. Y es de alguna manera la descripción que hace, ¿cierto?, el Señor Jesucristo de lo que es el nuevo nacimiento y de lo que son las evidencias de ese nuevo nacimiento. Porque cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, no son frases desconectadas una de otra. Es una seguidilla de situaciones del corazón de aquel que nace de nuevo. Entonces es importante entender que cuando Cristo se ocupa de redefinir lo que significa vivir para Dios, comienza diciendo que los que realmente son dichosos, los que realmente son bienaventurados, no son los fariseos, no son los escribas, no son los sacerdotes, no son los que cumplen los estándares morales que esta sociedad religiosa les imponía. Los que realmente son bienaventurados, dice Cristo, y así comienza, son los pobres en espíritu. Son los que asumen su miseria espiritual. Son los que se ven a sí mismos y se ven desnudos, se ven sin nada. Y esto no es poca cosa, porque no es tan sencillo que tú mires tu propio corazón y asumir esa pobreza espiritual. Porque todos nosotros evitamos asumir esa pobreza espiritual. Somos orgullosos, nos creemos ricos. Nosotros siempre defendemos nuestra justicia. Reaccionamos cuando se atenta contra nuestra justicia.
Por ejemplo, antiguamente decía, no, Dios al final de los tiempos va a poner una pantalla, ¿se acuerdan? Va a poner una pantalla y va a poner toda tu vida, toda la que nadie vio, tus pensamientos. Y dices, qué vergüenza. Imagínate si ahora yo proyecto tu mente o todo lo que en tu vida has pensado, en tus pecados ahí. Imagínate, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Qué dirías si exhibimos tu vida íntima, secreta, aquí en esta pantalla 8K? ¿Qué dirías tú? Vergüenza, ¿cierto? Yo creo que lo más probable es que te pararías de tu asiento y saldrías arrancando. Pero eso demuestra los ídolos que hay en nuestro corazón. ¿Por qué no sales así huyendo si estás todo el día delante de la presencia del Señor? ¿Sabes por qué saldrías arrancando de aquí? Porque te afecta a ti. Porque tú eres el afectado. Pero somos tan insensibles a veces en nuestro corazón que ni siquiera nos sensibilizamos, ni siquiera reaccionamos cuando nosotros consideramos nuestra vida interior y vemos esa miseria espiritual. Cuando Cristo llama a los pobres en espíritu, está llamando a aquellos que son suyos, pero que les dice, que les llama a enfocarse en sí mismo o a mirar a sí mismo y ver que en ellos no hay nada que ellos puedan echar mano y presentar delante de Dios como algo que sirva siquiera para que Dios se agrade. ¿Y qué decir de los fariseos? ¿Tendrían suficiente tesoro en su haber para presentar delante de Dios y dejarlo contento? Tampoco. Ahí tienes a Nicodemo, con toda su trayectoria religiosa, con toda su bondad. Si tú y yo hubiéramos conocido a Nicodemo, lo más seguro es que los dos habríamos dicho, wow, quiero ser como él. Y va este Nicodemo donde Jesús, ¿y qué le dice el Señor? Tú necesitas nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente en ese tiempo que dedicaba toda su vida a estar bien con Dios, pero que de pronto viene un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, y le dice, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados? ¿Qué pasó en su vida? ¿Hay algo que anda mal en ellos? Claro que sí. Ellos no logran comprender qué significa vivir para Dios. Ellos no logran entender que realmente quien vive para Dios vive una vida transformada, cambiada. Ellos lo único que se enfocan, y lo dice en el capítulo 6, es en sí mismos. Entonces están los pobres en espíritu, los que lloran. ¿Por qué lloran esta gente? No llora por sus problemas. Esta gente llora por su pecado. Los mansos, bienaventurados los mansos. ¿Qué son estos mansos? ¿Los que no quiebran ni un huevo? No, estos mansos son los que se humillan y se rinden delante del Señor. Deponen su orgullo, abandonan su arrogancia y actúan con mansedumbre delante del Señor. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que ya siendo transformados por el Evangelio, ahora tienen hambre de servir a Dios y de vivir para Dios. Los misericordiosos son los que realmente muestran ese cambio del corazón, teniendo compasión por otros. Los limpios de corazón son los que valoran la santidad. Los pacificadores son aquellos que realmente presentan a Cristo como aquel que da paz con Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia son aquellos que realmente ahora tienen una nueva causa por la cual vivir y por la cual morir. Es Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Si tú eres cristiano, lo que dice este pasaje es que tú, cuando sufras persecución ideológica en la universidad, en el colegio, cuando te violenten por pensar distinto,
mira, siéntete bienaventurado. Cristo dice, son bienaventurados los que son perseguidos y son maldecidos por mi causa. Claro, te vas a tener que sufrir todo lo que te digan, pero el cristiano tiene un poder especial en su corazón, en su vida. Es un poder sobrenatural, es un poder que viene del Señor, que logras experimentar esto. Olvidarte de ti y sufrir por la causa de Cristo. De lo que está hablando Cristo en otras palabras, hermanos y jóvenes, es del arrepentimiento. Las bienaventuranzas son de alguna manera la felicidad y la dicha que logra una persona que se arrepiente de su pecado y se transforma a través del Evangelio. El arrepentimiento es necesario para la vida de un cristiano. Es la base del cristianismo. Si no te has arrepentido, no eres cristiano. Entonces tú puedes publicar en todas las redes sociales que eres cristiano, pero si nunca te has arrepentido de tus pecados, no eres cristiano. Yo nací en la iglesia. Mire qué bonita manera de ser cristiano. Nunca en la Biblia usted va a encontrar aquello. Wow, salvación por nacimiento, no sé. Nací en la iglesia. Yo a muchas personas les pregunto, oye, ¿tú de cuándo eres cristiano? No, yo nací en la iglesia. ¿Y qué? ¿Pero de cuándo eres cristiano? Yo nací en la iglesia. Y no logran conectar. ¿Tú crees que vas a llegar delante del trono celestial al fin de los tiempos cuando tengas que dar cuentas delante de Dios y le vas a decir, Señor, yo nací en la iglesia? No. Por eso la pregunta que te hago es, ¿has experimentado un verdadero arrepentimiento en tu vida? ¿Has llegado al punto de reconocer tu miseria espiritual alguna vez? ¿O sigues intentando agradar a Dios? ¿Sigues esforzándote por agradar a Dios? ¿Sigues esforzándote por ganar el aprecio de Dios? ¿Entiendes lo que es el pecado? ¿Entiendes realmente lo que es el pecado? Vuelvo a repetir, si pusiéramos un video tuyo ahí de todo lo que has pensado pecaminosamente en tu vida, te daría vergüenza porque te afecta a ti. Pero lo haces todos los días porque no te ve nadie, pero no estás consciente de que Dios te ve. Y eso significa que no comprendes bien qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y no dejes que este mundo defina el pecado. No permitas que esta sociedad defina lo que tú entiendes por pecado. Porque la gente tiene su propio pensamiento de que es pecado. No es una debilidad mía. No es que es parte de mi personalidad. Yo soy así. Tú me conociste así. No, el pecado es horrible. El pecado es horrible. Yo no sé si hay algo horrible que tú puedes tener en tu mente ahora, pero es nauseabundo. Es nauseabundo. Estos días estaba meditando en estas cosas. Decía, ¿qué tal si hoy día en el almuerzo hubiéramos servido vómito de perro? Perdona a los que son sensibles. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a reaccionar no. Hasta pensarlo ya. ¿Sabes cuán repulsivo y ofensivo es tu pecado delante de Dios? ¿Sabes cuán asqueroso es tu pecado, mi pecado, delante de un Dios santo? Tú ni siquiera imaginas la santidad de Dios. Ni siquiera imaginas cuán santo es Dios, cuán limpio. No tenemos ningún parangón, ningún ejemplo en este mundo para decir, no, Dios así es santo. Es tan limpio como el agua. No, hasta el agua es contaminada. Dios es santísimo.
Y tú y yo no podemos ni siquiera imaginar lo santo que es. Imagina lo repulsivo que es uno de tus pecados delante del Señor. Es por eso que comienza diciendo, tú necesitas asumir tu miseria espiritual. Joven, asume tu miseria espiritual. Tú nunca vas a tener nada para ofrecer delante de Dios y que Él quede satisfecho, a menos que estés en Cristo. A menos que estés en Cristo. Bueno, les habla muchas cosas en el Sermón del Monte. Les habla acerca de su responsabilidad moral frente a la ley de Dios, ¿cierto? Si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Le habla de la virtud rectora de sus vidas. Amarás a tu prójimo, ¿cierto? Como a ti mismo. Les habla acerca de la verdadera dinámica de la vida con Cristo. ¿Cuál es la verdadera dinámica de la vida con Cristo? Es enfocado en Dios, en la gloria del Padre. Por eso en el capítulo 6 le habla en términos de, mira, guárdense ustedes de hacer vuestra propia justicia para ser vistos de los hombres, porque de esa manera vivían los religiosos de su tiempo. El norte de ellos, el propósito de ellos, por una parte, era la opinión de los demás. Pero, ¿qué pasa por la mente de una persona que espera la aprobación de los demás? Que vive por la aprobación de los demás, como los fariseos. ¿Qué pasa por la mente de esa persona? Su propio amor por sí mismo. Porque eso le hace sentir disfrute, les hace sentir realización, les hace sentir plenos. ¿Sabe cuándo era pleno y dichoso un fariseo? Cuando todos los demás lo veían orar en la plaza. Cuando todos los demás lo aplaudían por ser tan generoso con sus ofrendas. Cuando todos los demás decían, wow, ahí va un hombre de Dios, cuando miraban su rostro demacrado por el ayuno. Eso hacía feliz a esa gente. Y así pensaban que era la vida con Dios. Pero el Señor viene y le dice, no es así la vida con Dios. Y les vuelve a reenfocar su corazón en lo que significa. ¿Qué buscan los fariseos? Su propia gloria. ¿Qué debe buscar un creyente? La gloria del Padre, la gloria de Dios. Ustedes van a ser luz del mundo, sal de la tierra. Para que los hombres, mire, vean sus buenas obras, tal como a los fariseos las veían, pero glorifiquen al Padre Celestial que está en los cielos. Les habla de su aspiración suprema, ser como el Padre que está en los cielos. Les habla de una vida enfocada en ese Padre. No oren como ellos, no ayunen como ellos, no den como ellos. El Señor nunca les dice, no ayunen, no oren y no sean generosos. Dicen, hagan lo mismo, pero no hagan como ellos. Porque ellos hacen todo para sí mismos. En cambio ustedes, cuando lo hagan, en lo secreto con el Señor. Una vida enfocada en Dios, en la gloria de Dios y no en su propia gloria. Ellos ofrendan para ser alabados, oran para ser vistos, ayunan para mostrarse a los hombres, pero dice que es el Señor de cierto, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso. Qué buen chico eres. Me gusta cómo es su hijo. Me gustaría que mi hijo fuera como él. Y ahí nosotros sacamos pecho, ¿sí? Y compramos esa mentira. Y pensamos que la vida cristiana es el bueno, el chico bueno, el que no se mete en problemas, el que tiene control sobre sus redes sociales, el chico bueno. ¿Y qué estamos haciendo los chicos buenos? Que confíen en su propia justicia y no sean sensibles a su pobreza espiritual. Por eso Cristo les muestra una vida distinta, una vida no enfocada en sí mismo, sino en la gloria de Dios, una vida no basada en la justicia propia, sino en la justicia de Dios, no enfocada en este mundo, ¿cierto?
no busquen las cosas de este mundo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. O sea, les enseña una vida absolutamente distinta a la que ellos conocían en ese tiempo. Y si te fijas, tanto en la devoción personal, como en la comprensión de la vida, como en su relación con la riqueza, todo es lo mismo, enfocados en Dios, enfocados en Cristo, enfocados en la gloria del Señor. ¿Puedes tú vivir una vida así? Tú no puedes vivir una vida así, a menos que nazcas de nuevo. Tú no puedes. Y eso es lo que debemos convencernos. Tú no puedes vivir una vida distinta. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes ayudarte a ti mismo. Tú no puedes agradar a Dios, a menos que estés en Cristo. Entonces ahí voy a poder, entendamos bien, Cristo es quien agrada a Dios. Cristo es la única persona en la Biblia de la cual Dios dijo, en Él tengo complacencia. Si estás en Cristo, Dios va a estar complacido contigo, pero no por ti, por Cristo. Si tú estás en Cristo, Dios va a estar feliz contigo, pero no por ti, por Cristo. Y si tú estás en Cristo, Dios va a transformar tu corazón, tu vida, tus pensamientos, tus propósitos, y no por ti, por Cristo. Porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El problema, joven, no es que vivas mal. El problema no es que vivas mal. El problema es que es probable que no tengas vida. Si no tienes a Cristo, no tienes vida. Vives absolutamente esclavizado a los propósitos del diablo. Por eso estás esclavizado en las redes sociales. Por eso es la cultura la que ordena y maneja tu corazón. Por eso no consideras a Dios. Por eso no lees la Biblia. Porque no tienes vida. Lo único que tal vez tienes es que vas a la iglesia, pero no tienes vida. Entonces el problema no es que estés viviendo mal. El problema es que no tienes vida. Ahora, ¿qué es lo que te depara en esa situación? Bueno, no estoy hablando de qué te depara en el futuro, en tu realidad terrenal. No estoy hablando de tus logros, tu profesión, tu relación. En realidad no me interesa eso en este momento. Estoy hablando de qué vas a hacer cuando tengas que enfrentar el juicio de Dios. Por eso es que Cristo al último capítulo termina hablando del gran desafío para el discípulo. Y le dice, entren por la puerta estrecha. Es una invitación a seguir a Cristo de la manera correcta. No basados en tu propia justicia, sino basados en el amor a Dios y en el amor a Cristo. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces asegúrate de que eres de Cristo. Asegúrate de que eres de Cristo. Mira a Cristo, corre a Él. Si realmente en este tiempo has percibido que realmente hay un engaño en tu propio corazón y no has sido transformado, que estás viviendo realmente una vida que sí agrada a los demás, agrada a tu papá, agrada a tu mamá porque eres un chico bueno, una chica buena que va a la iglesia, pero si realmente no has tenido esa transformación que el Evangelio hace, bueno, corre a Cristo. Corre a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sufrió la cruz para cambiar tu corazón. Él sufrió la maldición de la cruz para cambiar tu corazón, para limpiarte de tus pecados, para darte nueva vida. ¿Estás viviendo esa nueva vida? Cristo cargó con nuestra maldición, con el dolor de la cruz. Y cuando hablamos del dolor de la cruz no estamos hablando solamente de los clavos, ¿cierto? Muchos miran en los clavos y todo eso y dicen, wow, sí, sufrió harto Cristo por mí. No, eso no es el sufrimiento de Jesús. ¿Cómo que no? No, pues porque eso también lo sufrieron los discípulos. ¿Sabía usted que habían discípulos que murieron crucificados también? ¿Sabían ustedes que habían seguidores de Cristo que murieron quemados en la hoguera?
No son los clavos los que hablan del sufrimiento de Cristo. Es la ira de Dios. Ese es el sufrimiento de Cristo. Cristo sufrió la propia ira de su Padre. Yo me pregunto como padre, ¿yo estaría dispuesto a castigar a mi hijo hasta matarlo? ¿Tú estarías dispuesto a castigar a tu hijo hasta matarlo para que se haga justicia? Decimos, bueno, ¿dónde está la justicia? Y bueno, sí, Dios necesitaba hacer justicia con tu pecado y mi pecado. Dios no puede echarse al bolsillo nuestro pecado. No puede decir, no, si yo te perdono porque te amo mucho, entonces te voy a perdonar. ¿En base a qué? El pecado tiene que ser castigado. Si Dios me hubiese perdonado a mí, te hubiese perdonado a ti sin castigar el pecado, sería un Dios injusto. Sería un Dios absolutamente injusto. Y caería en la misma categoría del juez corrupto que deja salir a los ladrones, y a los psicópatas y a los asesinos. ¿Por qué lo dejó salir? Es que los amó. Tuvo misericordia de ellos. ¿Qué diría de un juez así? Oye, ¿por qué salió ese asesino? Es que el juez tuvo misericordia de él. Eso es injusto. Pues Dios tenía que castigar el pecado. Pero la gloria de la cruz es que Dios castigó el pecado en su Hijo. O sea, el Hijo fue capaz en su amor de recibir toda la ira de su Padre Celestial. Fue capaz de recibir todo el enojo, todo el juicio, toda esa copa de ira fue derramada sobre Cristo Jesús. ¿Te acuerdas del Salmo 2? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es un salmo que habla del Mesías. Porque las palabras de Cristo en la cruz. ¿Y qué dice él en el Salmo? El Mesías dice, porque yo soy gusano y no hombre. Y uno dice, bueno, ahí no habla de Jesús. Sí, habla de Jesús. ¿Sabe lo que fue Jesús en la cruz? Gusano y no hombre. Dice, oprobio de los hombres. ¿Por qué? Por esa causa el Padre Celestial lo abandonó. Porque en ese momento estaba cargando el asqueroso pecado tuyo y mío. Y quiso hacerlo por amor. Eso lo hizo por amor, a ti y a mí. Entonces el dolor de la cruz, el sufrimiento de la cruz no son sus clavos, es la ira de Dios sobre él. Y esa hermosa expresión del amor de Dios es lo que debe transformar tu corazón. Eso es lo que realmente debe transformar tu vida. Eso es lo que realmente debe impactar por dentro de tu vida. Eso es lo que te debe empujar a vivir para la gloria de Dios. No tus esfuerzos por ser una persona buena. No tus esfuerzos por ser aprobado por los demás. No tus esfuerzos por ser reconocido por alguien, por ser amado por los demás. No. Tú necesitas mirar a Cristo y ver la hermosura de Cristo. Como hemos hablado en la conversación, Él debe llegar a convertirse en tu mayor tesoro. Y eso va a cambiar tu vida. Eso va a transformar tu corazón. Eso realmente va a transformar tu corazón. Deja de hacer esfuerzos personales por ser una mejor persona. Reconoce tu pobreza espiritual. Recuerda lo que dijo Cristo al final. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y sabes quién hace la voluntad de su Padre? El que es transformado por el Evangelio.
¿Has sido tú transformado por el Evangelio? ¿O hasta el momento has sido un tipo religioso solamente, una niña religiosa que le gustan las cosas de la iglesia porque siempre ha ido a la iglesia? No, Cristo quiere ser aquella persona que transforma tu corazón. Como dije antes, Él no quiere ser el Señor de tu vida, o sea, no quiere que tú le digas o tú le hagas el Señor de tu vida porque es Señor de tu vida. Si no le dices, si no lo reconoces hoy como Señor, un día vas a tener que reconocerlo como Señor. Pero Cristo murió por ti. Cristo llevó tu culpa, llevó tu castigo, llevó tus pecados. Lo que está esperando y lo que demanda Dios en este momento de ti es que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Arrepiéntete, arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Salvador. Ese es el comienzo. Eso le da sentido a toda tu vida en adelante y espero que el Señor te dé la gracia para hacerlo. Mi esperanza es que el Señor haga una obra en tu corazón y que no sea yo ni nadie que transforme tu vida aparte de Cristo. Cristo y solo Cristo. Amén. Oremos al Señor.